Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Augusto B. Leguía, que vendría a ser el primer gobierno de Augusto B. Leguía, de 1908 a 1912. Este es el primer gobierno de Augusto B. Leguía porque Augusto B. Leguía va a gobernar en dos etapas diferentes. Esta es la primera, y a la otra etapa se le conoce como el oncenio, que dura de 1919 a 1930. Pero de eso no vamos a hablar todavía, de eso vamos a hablar después. Primero hablemos del primer gobierno de Augusto B. Leguía, que dura de 1908 a 1912. Un gobierno que va a caracterizarse por ser un gobierno con muchos problemas, ya tanto internos como externos, mucha oposición. El gobierno también va a ser un gobierno muy conflictivo, muy inestable. En el tema de en los temas limítrofes, en cuestión territorial, va a tener muchos problemas. Augusto B. Leguía va a tener que solucionar los problemas limítrofes con los países vecinos, y en muchos casos pues el Perú se va a ver obligado a ceder territorios. En este gobierno el Perú va a perder algunos territorios mediante tratados. En el caso de Bolivia se va a firmar un tratado con Bolivia, que va a ser el Tratado Polo Bustamante. Y en el caso de Brasil se va a firmar otro tratado ese mismo año 1909, que se conoce como Tratado Velar de Río Branco, que se firma con el Brasil. Por todo esto se va a ver caracterizado el gobierno de Augusto B. Leguía, pero también se va a ver caracterizado por otra cosa, por los reclamos de los trabajadores. Por eso Augusto B. Leguía va a hacer algunas leyes y algunas modificaciones para que los obreros se tranquilicen un poco y dejen de hacer paros, huelgas y también protestas, ¿no? Porque los obreros en este gobierno pues van a comenzar a reclamar sus derechos laborales. Por todo esto se va a ver caracterizado el gobierno de Augusto B. Leguía. Ahora, Augusto B. Leguía llega al poder, asume el mando, asume la presidencia el 24 de septiembre de 1908. ¿De acuerdo? Durante su gobierno van a darse algunos hechos, como por ejemplo se van a ceder territorios a Bolivia y a Brasil mediante el tratado Polo Bustamante y Velar de Río Branco con Bolivia y Brasil respectivamente. Y también va a ser un gobierno con mucha oposición debido a la oposición de los civilistas. Ahora, seguramente ustedes me van a decir, pero espera, ¿cómo va a haber oposición de los civilistas si se supone que Augusto B. Leguía está representando a los civilistas? Espérate que ahorita te explico. A ver, en el aspecto político, Augusto B. Leguía mostró actitudes personalistas. ¿Personalistas en qué sentido? Augusto B. Leguía va a hacer algo que ningún otro candidato había hecho hasta ese momento, que ningún otro presidente había hecho hasta ese momento. Y es que Augusto B. Leguía se va a separar del Partido Civil y va a formar su propio partido, al que lo va a llamar Civilistas Gubernamentales. ¿Cómo es esto? Augusto B. Leguía se separa del Partido Civil clásico, el Partido Civil que todos conocen, el Partido Civil pues que fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle y que tenía pues como líderes a Eduardo López de Romaña, a Manuel Candamo, ya fallecido para ese momento, y a José Pardo y Barreda, que, dato adicional, era hijo de Manuel Pardo y Lavalle, que había sido fundador del Partido Civil en 1871. Y es por eso también que a José Pardo y Barreda se lo conocía en la política como el dinástico, por ser el hijo de un personaje muy importante con mucha trayectoria en la política peruana como Manuel Pardo y Lavalle. En el gobierno de Augusto B. Leguía, Leguía se va a separar del Partido Civil al que había estado representando y va a formar su propio partido político, al que va a llamar los Civilistas Gubernamentales. Para esa época, chicos, ya teníamos otros dos partidos políticos que se estaban disputando el poder dentro del Estado. Por un lado teníamos a los demócratas, de acuerdo a los demócratas, y teníamos a los civilistas. ¿Se acuerdan ustedes que yo dije de que en el gobierno de Eduardo López
en el gobierno de Eduardo López de Romaña se había dado una división entre demócratas y civilistas, porque la Cámara de senadores le pertenecía a los civilistas que estaban siendo liderados por Manuel Candamo, y la Cámara de Diputados le pertenecía a los demócratas que estaban siendo liderados por Carlos de Piérola, que era hermano de Nicolás de Piérola. Bueno, todo esto llevó a una división política dentro del Estado peruano, demócratas contra civilistas. Pero cuando aparece la figura política de Augusto B. Leguía, ahora hay una nueva fuerza política, que es el Partido Civilistas Gubernamentales, que eran los que estaban a favor del gobierno en cuestión, que era Augusto B. Leguía, ¿no? El presidente Augusto B. Leguía. Es por eso que a este grupo también se le podría denominar los leguistas, ¿no? Los leguistas, los civilistas clásicos, que ya todos conocemos, y los demócratas, ¿no? Que eran pues el partido de Nicolás de Piérola. Ahora, había otros partidos menores, como por ejemplo el Partido Constitucional, que era el partido de Cáceres, ¿no? El ex partido de Andrés Avelino Cáceres, y también el Partido Liberal, que había sido fundado por Augusto Durán, ¿no? Que incluso participó en las elecciones de 1908 contra Augusto B. Leguía y perdió. Bueno, entonces esto es lo que va a pasar en el gobierno de Augusto B. Leguía, que va a formar su propio partido político, civilistas gubernamentales. Esto que va a ocasionar que los civilistas se disgusten con él, se molesten con Leguía, y van a formar una coalición conocida como el Bloque. Un partido, un grupo, no se va a formar, un grupo conocido como el Bloque. ¿Quiénes conformaban este grupo? Este grupo lo conformaban los opositores de Augusto B. Leguía, que eran el Partido Civil y el Partido Demócrata. Ellos lideraban el Bloque contra Augusto B. Leguía. Otra cosa que se va a dar en este gobierno, ya hablando ya de lo negativo que va a ser este gobierno en cuanto a crisis económica, también en lo de huelgas, paros, ¿no? Protestas por los trabajadores, ¿no? Que reclamaban sus derechos laborales. También nos vamos a dar con problemas limítrofes. El Perú va a tener problemas limítrofes con sus países vecinos. Incluso casi nos vamos a una guerra contra nuestros países vecinos, contra Brasil, Bolivia y Ecuador, por problemas de territorio. ¿Qué había pasado? El Perú tenía que solucionar problemas limítrofes con sus países vecinos. Con Brasil y con Bolivia vamos a solucionarlos. De hecho, con Bolivia se va a firmar el Tratado Polo Bustamante en 1909. Ahora, dato adicional es que anteriormente ya el Perú había firmado un tratado limítrofe con Bolivia, que había sido el Tratado Osma-Villazón, que fue durante el gobierno de Eduardo López de Romaña en el año 1902. Este tratado, Osma-Villazón, fue un antecedente para lo que iba a ser el Tratado Polo Bustamante, que se firma en 1909 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Después de la firma del Tratado Polo Bustamante, donde el Perú le cede territorio a Bolivia para evitar una guerra entre ambos países, Perú va a tener que solucionar los problemas limítrofes con Brasil. Ahí está, el Tratado Polo Bustamante, donde Perú le cede esa parte que ustedes ven ahí, que está de verde, ¿no? Esa parte de ahí lo cede, Perú le cede esa parte a Bolivia, ¿no? Y esto perjudicó a las provincias de Cusco y Puno, ¿no? Perjudicó mucho a Cusco y Puno la firma del Tratado Polo Bustamante. Ahora, faltaba arreglar el problema limítrofe con Brasil. Y con Brasil anteriormente ya habíamos tenido un tratado que había sido el Tratado de la Convención Fluvial durante el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Se acuerdan ese tratado donde el Perú le cede una cantidad de territorio a Brasil a cambio de que Perú navegue libremente por el río Amazonas? Bueno, a cambio de la libre navegación por el río Amazonas. Bueno, ahora en este gobierno vamos a nuevamente cederle territorio a Brasil mediante el Tratado Velarde-Río Branco. ¿Por qué se cede territorio a Brasil ahora? Porque en ese tiempo se corría riesgo de entrar a una guerra con los países vecinos.
corrían riesgos de que Brasil, Bolivia y Ecuador firmaran una alianza para atacar al Perú. Y esto no se podía permitir, y es por eso que Leguía no le quedaba otra opción más que aceptar los reclamos de los países vecinos en cuanto a cuestión de territorio. Además, el Perú estaba también metido en otro problema. Tenía el problema limítrofe con Chile en el sur, debido a las provincias de Tacna y Arica. La cuestión de Tacna y Arica no se había solucionado todavía. El plebiscito que había quedado estipulado en el Tratado de Ancón de 1883 no se había realizado en el plazo estipulado, o sea, después de los 10 años no hubo plebiscito, y eso ocasionó que tanto Perú como Chile rompieran sus relaciones, y esto ocasionó de que Perú tenga problemas serios con Chile. Pero Perú para aquella época no había logrado solucionar sus problemas después de la Guerra del Pacífico. Esto que va a ocasionar que Perú se vea obligado a ceder territorio. Hoy en día, muchachos, si un presidente en el Perú cediera territorio, sería tildado de traidor a la patria. Hoy en día esto no se puede hacer. Pero en esa época, pues, eran épocas diferentes, eran tiempos de mayor discreción, y es por eso que se podían ceder territorios. Además, en esa época se estaba dando, pues, el boom del caucho, ¿no? El boom de la era del caucho, donde el recurso más pedido y más solicitado en aquella época era el caucho. Bueno, todo esto se da durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Otra cosa a agregar es que Augusto B. Leguía es el presidente que más territorios ha cedido a países vecinos. Le cedió territorio a Colombia, le cedió territorio a Brasil y le cede territorio a Bolivia y a Chile en 1929. El primer territorio a Colombia. ¿Qué territorio le cede a Colombia? El territorio durante el oncenio, Augusto B. Leguía firma otro tratado que es el Tratado Salomón-Lozano, donde el Perú pierde el trapecio amazónico y la zona de Leticia. Pasa a dominio colombiano, pasa a ser territorio colombiano el trapecio amazónico. Y con Chile, Augusto B. Leguía durante el oncenio también se encarga de solucionar el problema de Tacna y Arica, y en ese entonces Leguía pues arregló la solución recuperando solamente la ciudad de Tacna, pero Arica se quedó en Chile a perpetuidad. Es decir, en estos gobiernos, en los dos gobiernos de Leguía, Perú va a perder territorio. Y es que el Perú antiguo, es decir, el mapa del Perú antiguo, era mucho más grande que el mapa que conocemos hoy en día. Entonces, pues, el Perú en este gobierno va a perder territorios con Bolivia y con Brasil. Con Brasil lo pierde mediante el Tratado de Velar de Río Branco y con Bolivia lo pierde en el Tratado Polo Bustamante. Ahora, otro dato a agregar es que Brasil es el país que más territorio le ha logrado ganar al Perú. Y no lo ganó territorio por guerra, sino mediante tratados. Tenemos el Tratado de la Convención Fluvial y también el Tratado Velar de Río Branco, ¿no? Uno se firmó durante el gobierno de José Rufino Echenique y el otro se firmó durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Ahora, en ese tiempo Perú tenía problemas limítrofes con Ecuador por la cuestión de Jaén y Maynas, de Tumbes, Jaén y Maynas. Teníamos problemas limítrofes con Brasil y con Bolivia y también con Chile. Entonces el Perú corría riesgo de entrar en una guerra de gran magnitud, y es por eso que Leguía en algunas ocasiones es muy criticado, en otras ocasiones Augusto B. Leguía se dicen de que no, que Augusto B. Leguía no tenía otra opción, que debía ceder esos territorios para evitar que el Perú entre en guerra, ¿no? Pero ahí está la historia de Augusto B. Leguía. Bueno, y como íbamos diciendo, en este gobierno también se dio el máximo apogeo del caucho, ¿no? El auge del caucho, el boom del caucho, que esto ocasionó de que varios exploradores vayan a la Amazonía a hacer expediciones en busca del caucho, ¿no? Y en muchas de estas expediciones se cometieron abusos y excesos en contra de la población indígena de la Amazonía. Se cometieron muchos maltratos, abusos y agresiones contra la población indígena de la Amazonía. El primer registro de estos abusos y atropellos en contra de la población indígena de la Amazonía se dio durante las expediciones de el explorador Carlos Fermín Fiscarral López, que fallece en una de estas expediciones en 1897. A Carlos Fermín Fiscarral López se le conocía como el rey del caucho.
y fue un personaje pues que logró amasar una gran fortuna debido al descubrimiento de este recurso. Pero hubo otro personaje que también logró hacerse rico, logró amasar una gran fortuna debido al boom del caucho, y estamos hablando de Julio César Arana del Águila. Julio César Arana del Águila fue un empresario y comerciante cauchero que logró formar una de las casas encargadas de la explotación y exportación del caucho más importantes del Perú. Estamos hablando de la Casa Arana, que se funda en 1907 y con la cual Arana del Águila, ¿no? Julio César Arana del Águila logra pues amasar una gran fortuna debido a la explotación del caucho, ¿no? Julio César Arana del Águila logra formar la Casa Arana y logra amasar una gran fortuna con ello, ¿no? Pero a finales de 1910 ya se van a dar algunos incidentes en la Amazonía y Julio César Arana del Águila va a ser culpado por estos incidentes. ¿Qué había pasado? De que se estaban reportando muchos abusos, muchos maltratos y muchos excesos en la Amazonía peruana contra los indígenas que poblaban esa zona, ¿no? Donde los exploradores entraban para encontrar pues el recurso en cuestión, ¿no? El caucho. Se habían registrado pues muchas agresiones contra la población indígena, contra las poblaciones indígenas que habitaban la Amazonía peruana en ese momento. Entonces por eso Julio César Arana del Águila fue muy criticado. La figura de Julio César Arana del Águila fue muy criticada en esa época al descubrirse todos los abusos, maltratos, excesos y agresiones que se estaban cometiendo contra la población indígena de la Amazonía. Otro hecho importante que se da en este gobierno, el gobierno de Augusto B. Leguía, es que en 1909 hay una intentona de golpe por parte de los demócratas. Los demócratas, liderados por Carlos de Piérola, hermano de Nicolás de Piérola, junto al hijo de Nicolás de Piérola, intentan derrocar al gobierno de Augusto B. Leguía e incluso toman Palacio de Gobierno, logran tomar Palacio de Gobierno y sacan al presidente Augusto B. Leguía de su despacho y lo llevan hacia la calle. Y ya estando en la calle, los demócratas obligan a Augusto B. Leguía a que firme su renuncia. Pero Augusto B. Leguía se va a negar a firmar su renuncia y va a pasar a la historia la frase de yo no firmo. No firmo, no firmo y no firmo. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía fue sacado por los insurrectos, fue sacado por los rebeldes demócratas hacia la calle y fue llevado por la multitud de partidarios demócratas para que firme su renuncia, ¿no? Pero al final Augusto B. Leguía va a lograr soportar todas las presiones de los demócratas y no va a firmar su renuncia con la frase no firmo. De esa manera, la intentona golpista de los demócratas, liderados por Carlos de Piérola y el hijo de Nicolás de Piérola, va a ser un fracaso total, ¿no? Carlos de Piérola había tenido una trayectoria política muy importante, era hermano de Nicolás de Piérola, fundador del Partido Demócrata, y también había participado en la Guerra del Pacífico. Carlos de Piérola participó en la defensa de Lima, en la batalla de San Juan, con el grado de coronel Carlos de Piérola. Y en el caso de lo que fue por otro lado teníamos al hijo de Nicolás de Piérola, que también participa en esta intentona golpista. Pero esta intentona de golpe de estado fracasó y al final Augusto B. Leguía pues va a mantenerse en el cargo. Otros acontecimientos que se van a dar en el gobierno de Augusto B. Leguía es que el 23 de septiembre de 1910 se da un importante hecho. ¿Qué ocurre en 1910, el 23 de septiembre? Jorge Chávez, aviador, piloto, muy reconocido en el Perú, Jorge Chávez, cruzó los Alpes y pasó a la historia por ser el primero en cruzar los Alpes. Jorge Chávez, que de hecho falleció en esta hazaña de cruzar los Alpes. Jorge Chávez falleció en esta hazaña que la recuerdan hasta hoy en día los pilotos. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea se recuerda mucho a Jorge Chávez
en la Fuerza Aérea del Perú, y el aeropuerto más importante del Perú lleva el nombre de Jorge Chávez, ¿no? Otro personaje histórico que va a destacar en la aviación va a ser Juan Bielowusich. Juan Bielowusich va también a destacar en la aviación, va a tener una carrera como aviador muy destacada, Juan Bielowusich, que también realizó el primer vuelo sobre la ciudad de Lima, cruzando el hipódromo de Santa Beatriz, o sea, voló sobre el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Realizó el primer vuelo sobre la ciudad de Lima, sobre el hipódromo de Santa Beatriz. Pero ahora, la carrera de aviación de Juan Bielowusich no quedó allí, ya que después de haber hecho eso, también va a lograr cruzar los Alpes, aunque a diferencia de Jorge Chávez, él va a pasar más desapercibido. Pero después, Juan Bielowusich va a participar en la Primera Guerra Mundial como piloto en el ejército en Francia, no va a pelear por Francia en la Primera Guerra Mundial. Como aviador en Francia en la Primera Guerra Mundial. De hecho, va a lograr ser condecorado, va a ser premiado con una medalla Juan Bielowusich por su participación a favor de Francia en la Primera Guerra Mundial. Iba a morir en 1949, Juan Bielowusich muere en París en el año 1949 y en Francia es recordado como un héroe nacional en dicho país, Juan Bielowusich, ¿no? Participó en la Primera Guerra Mundial Juan Bielowusich y también tuvo una destacada carrera en la aviación. Otra cosa importante de este gobierno es que se da también en el primer gobierno de Augusto B. Leguía se da el descubrimiento de la ciudad incaica de Machu Picchu. Así es, se da el descubrimiento de las ruinas de Machu Picchu en el valle de Vilcanota por Hiram Bingham. Hiram Bingham, investigador norteamericano, descubrió las ruinas de la ciudad incaica de Machu Picchu en el valle de Vilcanota. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se dio este hecho importantísimo del descubrimiento de las ruinas de Machu Picchu por Hiram Bingham. Otra cosa que va a hacer Leguía, a ver, ¿se acuerdan que yo les dije a inicios del video de que en este gobierno los obreros se van a levantar, van a hacer paros, van a hacer huelgas debido a reclamar sus derechos laborales y derechos de trabajo? Bueno, Augusto B. Leguía va a tratar de solucionar este problema y va a dar una ley que prohibía a las autoridades del gobierno exigir el trabajo gratuito de los indígenas, así como el contrato por enganche debía ser abonado en dinero efectivo. Es decir, que aquí ya Augusto B. Leguía va a dar una ley que prohíba el trabajo gratuito de los indígenas, ¿no? Esta vez ya el trabajo de los indígenas no era obligatorio y si querían que los indígenas vayan al trabajo tenían que pagarles en efectivo. Otra cosa que se va a dar en este gobierno, se va a fundar el diario La Crónica. Hecho muy importante, se funda el diario La Crónica. En el año 1912 se funda La Crónica, diario que va a estar activo en el Perú hasta mediados de los años 90. El diario La Crónica se funda en 1912, el diario La Crónica, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Otra cosa que se va a dar aquí, muy importante, se dio la ley 1378 que establecía la doctrina de riesgo profesional. ¿Qué cosa es esto? A ver, hay algunas personas que no entienden. ¿Qué cosa es la ley de doctrina de riesgo profesional? Esta ley que es la 1378. Resulta que antes, hoy en día, cuando un trabajador trabaja para una empresa y este trabajador pues sale lastimado o sufre un accidente en pleno horario de trabajo, el que se encarga de los gastos es la empresa, ¿no? En los gastos médicos es la empresa para la que trabaja este trabajador, ¿no? Para la que trabaja esta persona. Pero resulta que antiguamente, en las épocas de la República Aristocrática, antes de la llegada de esta ley, los trabajadores no tenían este derecho. Es decir, cuando un trabajador se lastimaba o
se accidentaba en pleno horario de trabajo, la empresa no tenía la obligación de correr con los gastos médicos. El que tenía que correr con todos los gastos médicos era el trabajador, no la empresa que lo había contratado. Esto cambia con la ley 1378, la cual fue la ley de doctrina de riesgo profesional, donde las empresas tenían que cuidar la integridad de sus trabajadores pagando los gastos médicos en caso uno de sus trabajadores se sufra algún accidente, ¿no? Es por eso que se da la ley 1378, donde ahora, si un trabajador salía lastimado en horario de trabajo, salía pues en un accidente, se accidentaba en pleno horario de trabajo, la empresa tenía que correr con todos los gastos médicos. Antes esto no era así, antes de la llegada de esta ley no era así. Antes el trabajador, si se lastimaba en horario de trabajo, tenía que correr él mismo con todos sus gastos. Pero cuando llega esta ley, todo esto cambia. Ahora, todo eso se dio durante el gobierno de Augusto Beleguía. Podemos ver que fue un gobierno bastante conflictivo, un gobierno con muchos problemas, más limítrofes, y con los trabajadores también que ya estaban comenzando a reclamar sus derechos laborales. Trató de solucionar ese tema, dando la ley 1378, dando la ley de no trabajo gratuito. Entonces, aquí Leguía trata de solucionar los problemas a su manera, pero trata, ¿no? Se convirtió en uno de los presidentes que más territorios le ha cedido a países vecinos, le ha cedido más territorios a países vecinos. El presidente que más territorios ha cedido a países vecinos es Augusto Beleguía. No, primero le cedió territorio a Brasil, a Bolivia, a Colombia y a Chile. A esos 4 países le cedió territorio a Augusto Beleguía. Bueno, acaban el gobierno de Augusto Beleguía en 1912 y se convocan a elecciones. Y aquí en estas elecciones van a presentarse 2 candidatos. Por el Partido Civilista, el representante del Partido Civilista va a ser Antero Aspillaga. Y por el Partido Demócrata va a ser Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst va a ser el candidato por el Partido Demócrata. Ahora, estas elecciones se vieron perjudicadas y no se llegaron a realizar del todo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? No se llegan a realizar estas elecciones de 1912. ¿Por qué? Porque los demócratas, los partidarios demócratas, no querían participar en las elecciones, diciendo de que era muy probable que los civilistas cometan fraude electoral. ¿Por qué iba a haber fraude? Porque resulta que los civilistas en aquella época controlaban los colegios electorales y aquí corría un riesgo muy grande de que los civilistas manipulen las elecciones y mediante amaños logren llegar a la presidencia nuevamente con un candidato, en este caso Antero Aspillaga. Es por eso que los demócratas se opusieron a las elecciones y al final el Congreso tuvo que decidir cuál de los 2 candidatos sería presidente del Perú. ¿No? Tenían a Antero Aspillaga y tenían a Guillermo Billinghurst. Los demócratas no querían participar en las elecciones porque decían de que los civilistas manipulaban los colegios electorales y por eso era lo más probable es que en estas elecciones se cometiera fraude electoral. Es por eso que al final el Congreso tuvo que decidir a cuál de los 2 candidatos elegía. Al final se eligió por mayoría al candidato del Partido Demócrata, Guillermo Billinghurst. Y Guillermo Billinghurst va a ser presidente del Perú de 1912 a 1914. El gobierno de Guillermo Billinghurst marca el principio del fin del civilismo. Así es, muchachos. Aquí vemos el principio del fin del civilismo. ¿Por qué? Porque hasta Augusto Beleguía, el civilismo había sufrido lo que se conoce como el auge. Hasta Augusto Beleguía fue el auge del civilismo. Pero cuando llega al poder Guillermo Billinghurst no era civilista, era demócrata. Allí empieza lo que se conoce como la decadencia del civilismo. Con Guillermo Billinghurst inicia la decadencia del civilismo. El gobierno de Guillermo Billinghurst va a ser un gobierno muy inestable,
lleno de oposición, tanto leguistas como civilistas, que eran mayoría en el Congreso, van a tratar de oponerse, van a hacer una dura oposición al gobierno de Guillermo Billinghurst. Va a llegar a tal el extremo que al final va a comenzar una lucha de poderes y al final Billinghurst va a terminar amenazando con disolver el Congreso. Iba a terminar pues con un golpe de estado, que es el golpe de estado del entonces coronel Óscar Benavides, ¿no? Que apoyaba a los civilistas. Él era partidario de los civilistas, era miembro del Partido Civil, estaba aliado con los civilistas, Óscar Benavides. Bueno, hasta aquí el video de hoy del gobierno de Guillermo Billinghurst. Voy a estar hablando dentro de poco. Suscríbanse, muchachos, denle like para más, comenten si este video les ha resultado informativo. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao, cuídense, hasta la próxima.